Bueno, entonces vamos a retomar nuestras actividades. Primero, buenas noches nuevamente. Un gusto poder saludarlos a todos, ¿no? Está Alejandra, Alison, Ana Gabriel, Dashida, Edson, Jocelyn, José Milton, Leticia, Luis Michel, Mauricio, Pamela, Paulina, Gabriela y Telma, ¿no? Los puntuales y asiduos, ¿no? Vamos a dar inicio a la presentación. Me gustaría que alguien pudiese expresar si han tenido alguna dificultad en el trabajo hasta ahora o está todo tranquilo. Y si tiene alguna duda, alguien, por favor, para seguir adelante, porque este tema es un poquito más complicado, el de hoy día. Buenas noches, doctora. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Más que la duda no de las explicaciones, sino del trabajo en sí. Y tengo una duda personal. Estuve, como le había comentado la anterior vez, estaba con dificultades todavía de encontrar mi tema. Ujú. Y estuve revisando y he visto que en la modalidad de graduación hay la opción de hacer tesis o proyecto de grado. Así es. Y entonces, yo, por lo que he visto y lo que me puse a trabajar es en un tema de proyecto de grado, pero lo que quería confirmar es si el proyecto de grado es válido para la tesis, o sea, como modalidad de graduación, y, o sea, si se lo está tomando en cuenta como modalidad de graduación. Quería confirmar eso, por favor. Ay, buena la pregunta, Luis. Efectivamente, en el reglamento he encontrado también eso. Si en el reglamento está habilitado, significa que sí, es positivo la modalidad de proyecto de grado. Entonces, sin embargo, les digo que para una maestría, el proyecto de grado parece simple, pero te es más complejo porque es casi lo mismo en la práctica porque, a ver, la diferencia está en que tú vas a proponer algo para mejorar, ¿no? Pero vas a proponer en base a un diagnóstico. Y de hecho vas a tener que siempre realizar instrumentos para poder hacer el diagnóstico del contexto o de la situación problemática. En vez en la tesis es al revés. Tú tienes el problema e intervienes a través de instrumentos, ¿no? Pero al final, digo, los dos son modalidades de graduación, entonces ambos son válidos. Ya, doctora, gracias. Eso yo lo he avanzado. La verdad que yo no la presenté la tarea porque sí tenía dificultades en eso. He avanzado por el área de proyecto de grado y ojalá tenga la oportunidad, como usted dijo, en algún momento solo va a trabajar exclusivamente con cada uno, de poder, y lo voy a terminar obviamente la tarea, y de poder discutirlo personalmente para que no se quede exclusivamente aquí en la clase Ya. solo mi tema, ¿no? Ujú. No, pero es interesante analizar un tema para que en base a ese también puedan considerar. Yo no lo quiero exponer, sino con el consentimiento de ustedes mismos, ¿no? Está bien, no hay ningún problema, Luis, muchas gracias. Ya. Milton, por favor. Doctora, buenas noches. ¿Se me escucha, verdad? Sí, perfectamente. Ok, muchas gracias. Respecto a lo que estaba respondiendo a nuestro compañero Michel, eh, si recuerdo bien, uno de nuestros docentes mencionó de que como modalidad la tesis prosigue. Yo ahorita me estoy enterando de que hay la modalidad de proyecto, ¿no? Sin embargo, estoy más interesado en la tesis, ¿no? Pero el docente en su momento explicó, mencionó de que sí se va a realizar aparte de un diagnóstico de una necesidad en educación superior, ¿no? Una problemática. Pero Es, a partir de esta problemática, después en la tesis debe estar acompañada y es una consulta al mismo tiempo, una propuesta, ¿no? La tesis a nivel de educación de posgrado en maestría no solo ya es solo investigar con profundidad, sino proponer una solución.
Si eso me puede aclarar, por favor. Claro, efectivamente, ¿no? La tesis es la alternativa de solución implementada al problema. En el caso, por ejemplo, tuyo, ¿no? Un modelo neurodidáctico, ¿no? Bueno, no es todavía amplio, te decía, pero ya algo más detallado. Si quieres hacer un proyecto, entonces corresponde hacer un modelo neurodidáctico basado en una problemática de un determinado grupo de educación superior, ¿no? Puede ser a la carrera misma de psicología o de cualquier otra carrera. Ese es un proyecto de grado. Ahora, una tesis en que va a consistir en la aplicación de una propuesta del proyecto de un modelo neurodidáctico utilizando alguna estrategia como alternativa de construcción de un modelo, ¿no? No digo que llegue al mismo resultado, pero es interdependiente, ¿no? Uno puede apoyar al otro. En ambos casos está correcto, cualquiera de las dos posiciones es correcto trabajar. Puede ser la tesis de grado o puede ser el proyecto. Ok, Ahora, ambos, si te fijas en el reglamento, yo también estuve mirando la semana pasada, en ambos casos tienen los mismos elementos metodológicos, que es el planteamiento del problema, la identificación del objeto de estudio, la identificación de los objetivos, las variables, la hipótesis, si es que ha de tener hipótesis, ¿no? El marco teórico. Solo cambia el esquema del orden y el análisis, y un punto que tiene diferente también es el análisis de los resultados que tiene la tesis. En lugar de eso, el proyecto tiene el estudio del contexto y la propuesta. Ujú. Ahí está la pequeña, grande diferencia. sí, está bien. Gracias, doctora. Sí. Ujú. Para algunos temas vale la pena un proyecto, para otros vale la pena la implementación. ¿Alguien más quisiera hacer alguna consulta? Nadie, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir adelante. La semana pasada hemos visto solamente una pequeña introducción. Mire, estoy retrocediendo porque me interesa que lo que tengamos que avanzar la próxima semana tenga una base sólida, ¿ya? No me interesa terminar el trabajo porque no es este el módulo, ¿no? Hay todavía un módulo más para que termine. Sin embargo, tenemos que tener las bases ya para poder adelantar en el trabajo, ¿no? De su modalidad de graduación, ¿ya? Otro elemento fundamental es la parte metodológica, ¿no? Hasta ahorita hemos visto el planteamiento del problema y en el planteamiento del problema, en el problema, mejor dicho, la identificación del problema, que es lo que hemos hecho con el DQP, se necesita realizar un planteamiento del problema. ¿Cómo se hace el planteamiento? En base a problemáticas identificadas, en base a un FODA. Por ejemplo, para un proyecto de grado, el planteamiento del problema es en base a datos estadísticos, a un diagnóstico serio, ¿no? Para una tesis, el planteamiento del problema son investigaciones realizadas, no estado de arte, sino investigaciones realizadas sobre el tema o resultados a los que han llegado otros y que generan problemáticas de mayor intervención, ¿no? En eso está la diferencia del planteamiento del problema en ambas situaciones. Ese planteamiento del problema, pues hay que redactarlo, ¿no? Más o menos unas 2 planas, ¿no? Por lo general. Una vez identificado el planteamiento, entonces hacemos el objetivo, ¿no? El objetivo
Bueno, terminamos el planteamiento del problema con la pregunta de investigación, siempre. La respuesta a la pregunta de investigación es el objetivo de la investigación, ¿no? Por eso dice, ¿cuál es la pregunta de investigación? ¿No? Entonces, generalmente empieza de qué manera, cómo, cuándo, cuántos, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que se generan para hacer la pregunta de investigación? La respuesta a la pregunta de investigación es el objetivo general. Si hemos identificado preguntas secundarias, la respuesta a las preguntas secundarias son los objetivos específicos, ¿no? Y si no, directamente podemos hacer los objetivos específicos en forma de torta, ¿no? También son válidos. Lo importante es ser coherentes. Una vez determinados los objetivos, entonces ya empezamos a profundizar el marco teórico. No a escribir. Miren que estamos haciendo borradores hasta el momento, ¿no? Todavía no estamos escribiendo en serio, ¿no? Pero estos borradores ya tienen que ser borradores operativos y borradores serios. Se analiza el marco teórico nuevamente, porque se supone que hemos hecho ya el estado del arte, ya tenemos idea del estado del arte. Entonces ahora se pasa a un segundo paso que es el marco teórico. Se lee y una vez resuelto el marco teórico, si se puede escribir, se empieza a escribir. Y si no, por lo menos la lectura se pasa al marco metodológico. No importa el orden, en algunos reglamentos, el orden es lo de menos. El marco teórico está en el primer capítulo, a veces está en el tercero, a veces es el segundo. De la misma manera, el diseño metodológico, ¿no? No importa el orden, pero está. No, lo importante es que está. Entonces aquí tengo, ¿no? Elementos importantes como ser los niveles de investigación. Es muy importante identificar a qué nivel voy a llegar. Y una vez aclarando el nivel de investigación, vuelvo a analizar mi objetivo, vuelvo a analizar el objeto de la investigación y vuelvo a analizar la pregunta de investigación para ver si corresponde, si es coherente o no. No es difícil, pero es un poquito tedioso porque nos obliga a analizar, nos obliga a medir nuestras palabras, a buscar las palabras adecuadas, ¿no? Para poder expresar lo que yo quiero hacer. Entonces, eh, generalmente en la literatura pública, en la mayor parte de la literatura, cuando se habla de niveles de investigación, se habla de 4 niveles. El nivel exploratorio, descriptivo, relacional y explicativo. Sin embargo, Mario Bunge añade estos últimos dos, el nivel predictivo y el nivel aplicativo, ¿no? Y con esto como que cambia la visión de lo que es la investigación, ¿no? Hasta hace pocos años se decía que el nivel explicativo era lo máximo, ¿no? Que no cualquiera podía hacer. Sin embargo, Mario Bunge nos dice que no, que todos los niveles tienen eh, ¿cómo se llama? Sus características especiales y cada nivel es único, no hay un nivel superior o inferior, ¿no? Cierto que hay investigaciones, o sea, los niveles nos garantizan la producción intelectual, ¿no? De las investigaciones, ¿no? Eso no significa que el nivel exploratorio, el más básico, es el más simple y el más ordinario, ¿no? No es así, ¿no? Entonces, siguiendo, ¿no? Estas características, me voy a detener a un poquito explicar cada uno de los niveles, ¿no? Por ejemplo, el nivel exploratorio. Exploratorio es una investigación eminentemente cualitativa.
para el área de ciencias sociales, para el área médica, para el área de psicología, para el área de, a ver qué otra área puede entrar, de trabajo social, por ejemplo, ¿no? Son características cualitativas, ¿no? Dice que es hermenéutico porque gira en torno a un problema y vuelve al mismo problema, ¿no? Generalmente no usa estadística. Y si no usa estadística, no necesita encuesta, ¿no? Ha de necesitar seguramente una entrevista, porque la entrevista no categoriza estadísticas, sino categoriza cualidades, ¿no ve? Entonces, ya, si yo digo voy a hacer exploratorio, estoy diciendo que no voy a utilizar datos estadísticos. Por ejemplo, eh, quiero analizar eh, cuál es el tipo de atención que realizan, la calidad de atención del personal administrativo en la Universidad Masónica de Pando, considerando el género, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Es una investigación cualitativa, porque no estoy diciendo cuántos atienden bien, sino cómo es el tipo de atención, ¿no? Hasta la pregunta misma de investigación no ha de utilizar palabras cuantitativas, sino ha de utilizar palabras cualitativas. Y de la misma manera el objetivo no ha de ser medible, sino ha de ser valorable, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? ¿Cuáles son las características? ¿No? Entonces se utiliza, el lenguaje tiene que ser bastante medido, ¿no? El nivel exploratorio, según algunos autores, dicen que es para pregrado, pero Mario Bunge dice que no, más bien es científico, sumamente científico. Por ejemplo, la investigación para determinar las nuevas enfermedades que están surgiendo en el post-COVID. Es una investigación eminentemente exploratoria, porque no existen resultados sobre eso. Y eso necesita laboratorio. Y no es una investigación fácil, es una investigación bien compleja. Entonces, es una investigación exploratoria. El hecho de que sea exploratoria no significa fácil. A veces dicen, no, exploratorio es solo para pregrado. No es así, ¿no? Hay trabajos que ustedes han ido hablándome en estos días, la semana pasada, y varios de ustedes corresponden a un nivel exploratorio, ¿no? El segundo nivel, ah, este nivel exploratorio, perdón, como es cualitativo, nada de estadística, no necesita hipótesis, ¿no? No utiliza hipótesis y por lo tanto tampoco utiliza, ¿cómo se llama? Instrumentos medibles, ¿no? Sino observables. El segundo nivel es el nivel descriptivo, ¿no? Como bien dice la palabra, una vez explorado, describe, ¿no? Una vez identificado las características, ¿no? Entonces ha de describir, por ejemplo, ¿no? A ver, las relaciones que existen, no sé dónde, en el servicio X, ¿no? Entonces, ha visto las relaciones, es cualitativo, pero cuando tiene que ir al descriptivo, ha de ir a ver, a cambiar el objetivo y ha de describir esas relaciones que ha identificado en el nivel exploratorio. Entonces, va un poquito más en profundidad, ¿no? Describe los fenómenos sociales, dice, o clínicos en circunstancias temporales, ¿no? Y geográficas determinadas. O sea,
a un grupo específico, ¿no? Ha de describir un grupo específico en un determinado tiempo. Si es una investigación eh, transeccional, ¿no? Por ejemplo, ha de describir a lo largo de varios años. Pero si es una investigación de ahora, solamente para ahora, y quiere hacer su tesis este año, entonces circunstancialmente es el 2024, ¿no? Y en un lugar específico. Entonces, ¿qué significa que estas investigaciones que los resultados de este tipo de investigaciones sirven para ese grupo, para esas personas y para ese lugar geográfico, ¿no? No se describen frecuencias, promedios, porcentajes. Entra, por ejemplo, aquí la deserción escolar, ¿no? Académica, no sé quién estaba queriendo hacer la deserción académica. El liderazgo también puede entrar allí. El, eh, las estrategias, características de estrategias didácticas también, ¿no? Las estrategias comunicacionales pueden entrar en nivel descriptivo, ¿no? ¿Qué cosa describe? Aquí hay algunos pequeños ejemplos, ¿no? La frecuencia de enfermedades, o sea, cuán frecuente es la aparición de ciertas prevalencias de enfermedades, ¿no? O cuánta incidencia tienen algunas enfermedades en este contexto. Por ejemplo, la malaria, ¿no? Es una enfermedad típica de nuestro contexto, ¿no? Entonces se habla de la incidencia y la prevalencia de algunas enfermedades o de algunas situaciones sociales, ¿no? Eso es lo que analiza el nivel descriptivo. Por ejemplo, el debido proceso, ¿no? Eso podría ser descriptivo, pero podría también ser aplicativo. Ahora vamos a llegar a ese lugar, ¿no? Mm, Álvarez, ¿no? Aquí. El tercer espacio o el tercer pilar, diríamos, de investigación son investigaciones relacionales. Cuando ya existen eh, dos variables, ¿no? Por eso dicen, no son estudios de causa y efecto, sino se relacionan sin dependencia, ¿no? Es relacional. Por ejemplo, varones y mujeres. El promedio de estudiantes del primer año de la carrera de medicina en comparación con la carrera de ingeniería, por ejemplo, ¿no? Entonces son estadísticas bivariadas que permiten hacer asociaciones o aquí estaba viendo, ¿no? Las estrategias didácticas para la asignatura de marketing, por ejemplo, ¿no? Esa es una relacional, no es causa-efecto, está relacional. Las estrategias de aprendizaje para la carrera de comunicación social o, por ejemplo, mm, la tutoría virtual para la carrera de medicina, ¿no? Estoy haciendo ejemplos de ustedes mismos, ¿no? Con sus mismos trabajos, ¿no? Es una investigación que relaciona dos variables, no explica, ¿no? Es casi parecida a la exploratoria, pero la exploratoria es solo una variable, la relacional son dos variables. Tenemos el siguiente punto, que es la investigación explicativa. La investigación explicativa era pues el boom hace años, ¿no? Como que nadie llegaba. Sin embargo, hoy podemos decir que el paradigma de la investigación ha profundizado más esto y se ha llegado a la conclusión de que el nivel explicativo es la relación de variables, ¿no? La relación de causa y efecto. Por ejemplo, cuando quieren saber los motivos por qué hay deserción académica, es una explicativa porque están queriendo saber los por qué hay, cuáles son los factores para la deserción académica, ¿no?
explica, dice, el comportamiento de una variable en función a otra variable. O sea, dependiente, una dependiente y la otra independiente. Y de hecho, en este tipo de investigaciones hay hipótesis, ¿no? Porque está diciendo que una es causa de la otra, ¿no? Eh, por ejemplo, si no se utiliza estrategias neurodidácticas, no se tendrán resultados eficaces en el rendimiento académico, ¿no? Entonces, es un nivel de investigación explicativo porque estoy simulando dos variables, la causa y el efecto, la variable dependiente y la variable independiente, ¿no? Entonces, para este tipo de investigaciones se necesita siempre un control estadístico, ¿no? Para ver las asociaciones entre variables, ¿no? Y los resultados de las asociaciones entre variables. Generalmente se ocupa el software SPS, ¿no? Para analizar los resultados de este tipo de investigación. Parece ser complicado, pero en mi opinión este es el más fácil, es el más común, ¿no? El explicativo, ¿no? Porque pertenecen a, en el caso, no sé si hay trabajadores sociales, pero no he visto, creo que sí una. eh, por ejemplo, para investigaciones de contexto, le llaman en trabajo social otro tipo, investigación-acción, ¿no? Para lo que son investigación-acción corresponde este nivel, ¿no? Pasamos al siguiente nivel, que es el nivel predictivo, ¿no? Como bien lo dice su palabra, va a predecir algunas situaciones, ¿no? En función a los resultados estadísticos que se tienen, ¿no? Por ejemplo, eh, el estudio o el análisis de los resultados de la violencia, eh, de los feminicidios, ¿no? Al 2023, hasta el mes de mayo, corresponden al incremento anual del 10%, ¿no? ¿Eso qué significa? Que si bien hasta mayo eran el año pasado, antepasado 80 casos, el año pasado eran 90 y este año son 100. Es una hipótesis que dice que en lugar de decrecer está aumentando los casos de feminicidio, ¿no? Entonces, esto está prediciendo que el próximo año, 2025, ya no van a ser 100, sino 110, ¿no? ¿Por qué? Porque el pasado nos dice cómo ha ido evolucionando una situación o un problema, cómo está hoy y por lo tanto en relación del pasado y la visión actual, cómo será al futuro. Se encarga de estimaciones de generalmente adversas, ¿no? De problemáticas adversas, porque se aplican además las técnicas estadísticas, ¿no? Se mide eminentemente estadística. Y finalmente, según Bunge, dice, la mayoría de las investigaciones deberían ir acá, o son acá, ¿no? Un momentito, por favor, voy a ver el micrófono. ¿Me están escuchando el micrófono, por favor? Si hay el retorno. Sí, sí se escucha. Muchas gracias. Entonces les decía Sí, que doctorita.
Les decía que este nivel de investigación, el aplicativo, según Mario Bunge, dice casi todos hacen esto, pero tienen miedo a decirlo, ¿no? Que hacen esto. ¿Por qué? Porque todos buscamos una teoría y ya queremos aplicar esa teoría, ¿no? Entonces dice, es lo que hace la mayoría de los trabajos y están siendo aplicativos porque ponen en práctica lo que ya se conoce. Por ejemplo, en el caso de estrategias didácticas para idiomas, digamos, ¿no? Da Nicole. No está inventando la estrategia didáctica, pero ¿qué está analizando? ¿Qué va a analizar? Que existen estrategias didácticas y teorías didácticas que dicen cuáles son más adaptadas a la enseñanza de idiomas, por ejemplo, ¿no? Entonces, no está descubriendo la teoría, sino está descubriendo los resultados de la teoría, ¿no? Por eso que se plantea una intervención en la historia, en la intervención a partir de la teoría descubierta en cualquiera de las especialidades. Por ejemplo, mm, la aplicación de la cantidad de aplicación de las vacunas, ¿no? No es una investigación. Ya existe el estudio de las vacunas, lo que están haciendo es aplicar, ¿no? Las vacunas a una cierta, a un cierto grupo social, porque la teoría dice que ciertas vacunas son prevención de ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, esa es, por ejemplo, una investigación aplicativa. Yo les invito a leer Mario Bunge, que va explicando precisamente estos niveles y va a explicar de una forma mucho más clara de la que yo estoy intentando explicar, ¿no? Entonces, en conclusión, el mismo autor dice que no es que es el aplicativo y ya se cierra todo. Pueden haber otros niveles de investigación también y estos otros niveles que van a ir surgiendo más adelante porque la ciencia va mejorando. O sea, nosotros mismos vamos mejorando nuestro propio conocimiento, ¿no? Entonces vamos a ir conociendo otras situaciones. Sin embargo, hasta hoy nos quedamos con estos 6 niveles de investigación. En el trabajo de ustedes tienen que identificar a qué nivel quieren trabajar, ¿no? Como les reitero, la mayoría de los autores, por ejemplo, Sampieri, llega hasta el nivel explicativo, estos 4 niveles, ¿no? Pero los otros dos no los toma en cuenta. Depende de ustedes. Ustedes cuando explican el nivel de investigación dicen es el explicativo en base a este autor, porque Sampieri dice esto. O dice yo voy a hacer aplicativo en base a este autor, ¿no? Lo importante es justificar. Siempre es saber justificar científicamente. Por eso la ciencia nunca es cerrada, ¿no? Otro de los temas, bueno, hasta aquí termino los niveles de investigación. Entonces, ¿hay alguna pregunta, por favor? Creo que es de conocimiento general esto, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda? Si yo les pregunto en este momento a qué nivel de investigación corresponde su trabajo, ¿estarían en condiciones de responderme? A ver, Delfina, ¿qué dices? Hola, ¿está Delfina? Parece que no, ¿no? Edson está, ¿no? Sí, Desde el doctora, inicio. buenas noches. Hola, Edson. Si te pregunto a qué nivel de investigación quisieras trabajar, ¿cuál sería tu respuesta? Bueno, Y- el tema que estoy queriendo trabajar es la simuladores de negocios como herramienta digital al apoyo de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje de la carrera de ingeniería comercial, de marketing
en la Universidad Amazónica de Pando. Estaría dentro de niveles de investigación relacional, o creo eso sería mi línea, mi nivel de investigación. ¿Por qué relaciona? Estoy relacionando los simuladores de negocio con el proceso de enseñanza y aprendizaje. A ver, vas a disculpar Ahora, que que te tome como ejemplo. Te voy a hacer otra pregunta, ¿ya? ¿Vos crees ok, que si existe simulador, el proceso mejora? sí, ¿En el simulador el proceso empeora? no, no empeora, sino que no enriquece, no mejora. Entonces, ¿da lo mismo con o sin simulador? Mm, el proceso de enseñanza va a seguir, pero no vamos a mejorar en sí. Ujú. Ya. Entonces, ¿no te parece que puede ser aplicativo? ¿Por qué no lo analices? ¿Ya? Ok, doctor. Gracias, doctor. Muy interesante. No tengan miedo porque estamos aquí para equivocarnos y yo no tengo la última palabra. Siempre les digo eso, ¿ya? Yo puedo orientarles, pero la última palabra la van a tener siempre ustedes, ¿no? Doctora, Estimado Milton. a ver, yo quisiera compartir o a ver si entre pensar, analizar todo lo que se está Sí. exponiendo. El tema es diseño de un modelo de estrategias. Debo concretar, si estoy considerando lo que mencionó. Diseño de un modelo de estrategias neurodidácticas para fortalecer el aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, el nivel de investigación, por la característica que creo inicialmente, eh, es explicativa, porque quiero ver cómo a través de las estrategias neurodidácticas, del modelo de estrategias neurodidácticas, se va a poner en función, va a mejorar, va a fortalecer el aprendizaje significativo de los estudiantes, ¿no? Entonces, eso, Me parece muy bien. Corresponde a ser explicativo y relacional también. Ahora quiero aclarar que pueden haber dos. El exploratorio siempre es solito, pero en el caso del descriptivo para arriba se pueden utilizar también dos niveles, ¿ya? aprovecho en hacer una consultita. Sin embargo, es el siguiente tema, ¿no? Tipos de investigación cuantitativo, cualitativo. Va a tener una relación directa, ¿verdad? Sí, sí. En la selección. Solo eso, Exacto. doctora. Ok, gracias. Muchas gracias, Milton. Querida Alejandra, dime. Buenas tardes, ¿cómo está? Alejandra, ¿está? Está Álvarez Ramos Jocelyn. Buenas noches, doctorita. ¿Cómo está Jocelyn? Buenas. A ver, la misma pregunta, si tuviese que analizar tu trabajo, ¿a qué nivel de investigación correspondería tu trabajo? Bueno, de mí mi título está establecido como la gamificación como estrategia didáctica para fortalecer la motivación en los estudiantes de la asignatura de marketing, ¿no? Estoy pensando que puede ser explicativo, porque estoy tratando de dar las dos variables eh, que da como causa y efecto, ¿no? Ahora también puede tener la relacional también. Perfecto, muy bien. Sí, tienes mucha razón. Está bien. Muchas gracias. Y la última, estimada Cintia, ¿está Cintia? ¿Está en sala?
Cintia Crespo. No está, ¿no? Y tengo otro trabajo medio. Doctora, buenas noches. Hola, Cintia, buenas noches. Doctora, va a disculpar, no la escuché muy bien. La pregunta es la misma, ¿no? Si tuvieses que explicar a qué nivel de investigación corresponde tu trabajo, ¿cuál sería el nivel de investigación? Mm, creo que va en función a la descriptiva. En mi caso, mi título de investigación es la implementación de herramientas didácticas para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar la preparación de estudiantes en materias financieras de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Amazónica de Pan. Ujú. Ya, miren, compañeros, cuando ya estamos utilizando una palabrita que es clave, que está utilizando la compañera Cintia, mejorar, ¿no? Cuando estoy diciendo mejorar, ya estoy hablando de dos variables. Estoy diciendo que yo voy a proponer algo para generar un cambio, ¿no? Y si estoy hablando de dos variables, ¿a cuál nivel de investigación correspondería? Cualquiera puede responder. La explicativa. Relacional. Relacional. Perfecto, muy bien, ¿no? Entonces corresponde a la, está relacionando. Ahora, si de esa relación voy a buscar las causas de la relación, entonces es explicativo, ¿ya? Si busco las causas de la relación, ¿ya? La idea es que estén más o menos acompañando. Y la última, Pamela, ¿está? ¿Está Pamela Rivero? Creo que no. A ver. Doctorita, sí, sí, sí estoy. Ah, ya, ahí está. Lo que pasa, ¿sabe qué, doctorita? Que su micrófono lo escucho con bastante eco y se me dificulta un poco. He estado ahí muy atenta, pero es una dificultad, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y con respecto a lo que usted nos menciona, nos pregunta, ¿qué nivel de investigación correspondería a mi investigación? Yo considero que la investigación que voy a plantear es un nivel aplicativo, ¿no? Ya que lo que se pretende con la investigación que yo quiero realizar es realizar un diseño metodológico, ¿no? Para fortalecer la educación inclusiva en la unidad académica Las Piedras, ¿no? Enfocado de acuerdo a todo lo que he investigado, y me ha llamado bastante la atención en la adaptación del currículo. Entonces, esa es la estrategia metodológica que he elegido ya para poderla trabajar, ¿no? Entonces, ya con esto me delimito, ¿no? En función a esto es lo que voy a trabajar. Ah, ya, muy La bien. adaptación del currículo como estrategia metodológica para fortalecer, pero en el trabajo que se presentó todavía no lo había definido. Después ya uno se va enamorando pues del contenido de la información, ¿no? Y entonces es ahí que he definido de que esa va a ser la estrategia metodológica que es la más adecuada para lo que yo quiero realizar. Muy bien, felicidades. Está muy bonito, muy interesante. Ujú. Bueno, entonces vamos a Gracias, pasar, doctorita. ¿no? Vamos a pasar más adelante. Hemos visto hasta ahora los niveles de investigación. Ahora vamos a ver los tipos de investigación, ¿no? Hay mucha diferencia, no es lo mismo, ¿no? Y generalmente dicen,
¿A qué paradigma de investigación? ¿Cuál es el enfoque de investigación? ¿O cuáles son los tipos de investigación? Generalmente confunden en esto porque hay inclusive algunos autores que identifican como sinónimos, ¿no? Sin embargo, en la literatura más vigente ahora, por ejemplo, de Supo, de Bunger, de Dickle y hoy en día de Arroyo, ¿no? Estos autores dicen que no hay que confundirse mucho. Hay solo dos tipos de investigación, nada más. O es cualitativo o es cuantitativo. Es con preponderancia cualitativo o con preponderancia cualitativa. Entonces, cuando hay preponderancia, es que se puede manejar la investigación mixta, cual y cuantitativo o cuanticualitativo, ¿no? Pero en el fondo son dos, ¿no? No hay que ir más, no solamente es eso, o es cualitativo o es cuantitativo. Ahora, al interior de estos dos, la relación de lo cualitativo y cuantitativo, existen varias tipologías de investigación. Por ejemplo, si yo voy a hablar según el número de variables, esos son otros tipos de investigación. Cuando veo el número de ocasiones en las que se mide la variable, también. Según la planificación de la toma de datos, también. Según la intervención del investigador, también puedo clasificar. Pero aún haciendo una serie de clasificaciones, al final siempre voy a quedarme con estas, cualitativa y cuantitativa, ¿no? Lo cualitativo es lo que no es numérico, ¿no? Y lo cuantitativo es cuando se usa la estadística o se usan base de datos, ¿no? En lo cualitativo se usan instrumentos como el estudio, no, perdón, la observación, la entrevista, ¿no? Es juego de roles también. En el cuantitativo se estudia, se utiliza la estadística, la encuesta, se puede utilizar también la base de datos, ¿no? Y sin duda el SPS, ¿no? Se utiliza. Entonces, este tipo de investigaciones tiene algunas variables, ¿no? Algunas características, ¿no? Por ejemplo, según la intervención del investigador. Puede ser una investigación observacional o puede ser experimental. Observacional, ¿qué significa? Que el investigador no toca nada. El investigador solo ve, ¿no? No hace nada. Utiliza los datos son ajenos al investigador, ¿no? Él solamente anota. En vez de investigación experimental, siempre son prospectivas y longitudinales porque explican causa y efecto, son controlados por el investigador, ¿no? Por ejemplo, yo quiero aplicar una cierta estrategia y yo mido cuántas veces lo voy a aplicar a ese curso, ¿no? A ese determinado curso. Entonces se convierte en una observación experimental. Ahora, quiero explicar un tema y quiero ver cuáles son las reacciones de los estudiantes. Es una observacional, una investigación observacional, ¿no? Y que estoy viendo cualidades. En vez de la experimental, estoy viendo cantidades. Si vamos más adelante, según la planificación de la toma de datos, ¿no? Es decir, cuántas veces voy a aplicar el instrumento. Entonces, la investigación puede ser prospectiva o puede ser retrospectiva, ¿no? ¿Cuándo es prospectiva? Cuando utiliza datos primarios, ¿no? Que recoge el propio investigador, ¿no? Entonces, uno recoge sus propios datos. Por ejemplo, yo
mm, voy a la biblioteca y recojo mis propios textos, ¿no? Entonces son mi bibliografía. Pero voy a ver bibliografías ajenas de otros autores, entonces se convierte en bibliografía secundaria, ¿no? Los retrospectivos, que son datos secundarios donde el investigador no participa, no se puede dar fe de la exactitud de los datos. Por ejemplo, para los médicos, este es bien concreto y aquí está el ejemplo en pantalla. A los niños se les pesa semanalmente, digamos, ¿no? Los bebés va pesándoles o se va tomando la presión, no sé, los datos y se va anotando en la ficha médica, ¿no? En la ficha personal. Yo quiero saber cuánto pesa o cuánto ha pesado los niños a la primera semana de haber nacido. Hay dos formas de saber. Una, puedo agarrar todas las historias clínicas y seguramente de los bebés están ahí con cuánto han nacido y a la primera semana cuánto de peso tienen, ¿no? Esa es una investigación retrospectiva, porque agarro las fichas clínicas y recojo los datos ahí. Pero si quiero hacer una investigación prospectiva, ¿qué hago? Cuando nacen los bebés, yo llevo mi propia balanza, mi propio cuaderno y le anoto. Y a la semana yo mismo voy, les tomo las mediciones. Entonces son investigaciones prospectivas. Podemos tener los mismos resultados, pero el tipo de investigación varía, ¿no? Porque es la forma de tomar los datos, ¿no? Entonces, cada uno vaya ya pensando qué tipo de investigación ha de tomar cuando toma los datos. Ha de ser prospectivo o retrospectivo. Esto es muy importante, muy, muy importante. En ambos casos son investigaciones cuantitativas, ¿no? Pero también puede haber las cualitativas, puede haber también. Según el número de ocasiones en que se mide la variable de estudio, ¿no? ¿Cuántas veces voy a aplicar la entrevista, la encuesta, el instrumento que yo voy a preparar, ¿no? Entonces, o es una investigación transversal o es una investigación longitudinal. La investigación transversal es aquella que aplicas el instrumento una sola vez. Por ejemplo, le haces una encuesta para querer saber cuáles son sus percepciones sobre la calidad de enseñanza, ¿no? En una cierta asignatura, solo una vez, ¿no? Les has preguntado y supuestamente has hecho investigación, ¿no? Eso, por ejemplo, es eminentemente descriptivo o puede ser también exploratorio. No todas las variables son medidas en una sola ocasión. Ahora, quiero hacer investigación longitudinal, es cuando yo voy aplicando una vez, otra vez y otra vez y otra vez. Por ejemplo, aplico la estrategia de enseñanza para el primer parcial. Aplico la misma estrategia al segundo parcial, aplico al tercer parcial y aplico a la evaluación final. Entonces, para ver, hacer comparaciones de cuánto está mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo de los diferentes parciales, ¿no? Es una investigación longitudinal. En ambos casos son investigaciones tanto cualitativas como cuantitativas, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de discriminación según el número de variables de interés, ¿no? Puede ser investigación descriptiva o investigación analítica, ¿no? En este caso, el descriptivo no es solo nivel, en este caso también es tipo de investigación, ¿no? El análisis descriptivo es de una sola variable, se puede también utilizar una población determinada y hace uso también de los recursos con una muestra, ¿no? Por ejemplo,
quiero saber la percepción de la Universidad Amazónica de Pando respecto a las próximas elecciones en Bolivia, ¿no? Son no sé cuántos estudiantes, digamos que son 7.000 estudiantes, entonces yo no puedo aplicar a las 7.000 personas, ¿no? En una sola vez. ¿Qué hago? Manejo muestra, es decir, hay aplicaciones estadísticas que me permiten sacar una muestra aleatoria, un tipo de muestras diferentes, ¿no? Puede ser, para determinar la aplicación de los instrumentos a ese grupo seleccionado, ¿no? O por el otro lado, la investigación puede ser analítica, ¿no? El análisis, además de ser tipo de investigación, es también, método, ¿no? Método de investigación. Es analítico porque utilizo varias variables, ¿no? Además se maneja la hipótesis y se relaciona variables. La relación de variables es muy importante, ¿no? En supersíntesis, ¿qué les puedo decir, no? Hay muchas otras clasificaciones. Estas son las más comunes, que no quiero complicarles mucho, pero en supersíntesis nos quedamos en esta, ¿no? Los dos tipos de investigación, cualitativo, cuantitativo. Y al interior de estas investigaciones es que tenemos, dependiendo la modalidad de trabajo que estamos asumiendo con nuestro trabajo. Entonces, cuando yo les voy a preguntar cuál es el tipo de investigación de su trabajo, usted me dirá, es cualitativo, experimental, retrospectivo, longitudinal y descriptivo, ¿no? ¿Por qué? Pues entonces ya me justifica por qué, ¿no? O si yo o le pregunto cuál es el tipo de investigación, es cuantitativo, ¿no? Pero es, bueno, de hecho es cuantitativo, ha de ser experimental, ¿no? Es prospectivo porque los datos son primarios, lo he aplicado solo una vez, de tal manera que es transversal, y es analítico porque estoy relacionando las variables y trabajando con una hipótesis, ¿no? Entonces ya estoy determinando mi tipo de investigación, que ha de ser cuantitativo o cualitativo, pero según determinadas instancias. ¿Alguna consulta, por favor? Doctora, buenas noches. Quería un Hola. poquito, pues, si podría ampliarnos con relación a a lo transversal, porque considerando que es una variable, ¿cómo se aplicaría en una investigación? O como yo se entiende como una oposición a una línea, pero o que son paralelos. ¿Podría aclarar, por favor, esa situación? Gracias. A ver, Hernán, las investigaciones transversales no son opuestas a las longitudinales, ¿no? Pero se diferencia porque la transversal elaboras una encuesta o elaboras un instrumento de observación o una entrevista, dependiendo del instrumento que vas a utilizar, ¿no? Pero aplicas una sola vez, ¿no? Por ejemplo, vas a encuestar a los docentes sobre un tema determinado, les pides su opinión sobre un tema determinado. ¿Y qué significa la investigación longitudinal? Aplicas el mismo instrumento, pero varias veces a la misma persona para ver si hoy le has preguntado cuál es su percepción, al año le vuelves a preguntar, al otro año le vuelves a preguntar. ¿Para qué? Para saber si ha cambiado su opinión, ¿no? Entonces ya tienes otro objetivo, ¿no? Y por eso, dependiendo de tu objetivo, es que decides si la investigación es transversal o es longitudinal. Por eso es muy importante la determinación del objetivo de la investigación, ¿no?
Generalmente las investigaciones longitudinales, por ejemplo, lo hace el INE. Cada año pregunta cuánto sube el precio de los víveres, por ejemplo, ¿no? El precio de todo, ¿no? Entonces va haciendo cada año y al final dice, ha subido, ha bajado, se ha mantenido, ¿no? Esas son las investigaciones longitudinales. Es muy bonito esto, muy bonito para poder hacer, sobre todo, percepciones. eh, un trabajo un poquito complejo, pero bien interesante, por ejemplo, cuánto mejora el estudiante en la universidad en sus métodos de estudio a lo largo de los 5 años. Se mide al primer año, al segundo, al tercero, al cuarto. No son las notas, sino las estrategias de aprendizaje. Es una investigación longitudinal, ¿no? Que sería muy interesante, por supuesto, ¿no? ¿Hay alguna otra consulta más, por favor? Doctora, si me permite, por favor. Hola, Milton. Sí, en su momento, en un anterior módulo, vimos el tema de paradigma, enfoque, tipo y diseño metodológico. Entre ello, vimos y profundizamos el tema de enfoque metodológico, ¿no? Todo lo que es cuantitativo, cualitativo y mixto. Entonces, quisiera, por favor, por lo menos acá tenemos los tipos de investigación, quanti y quali, si me puede hacer una diferencia de enfoques de investigación y tipos, porque ahí tengo una duda. Y efectivamente, Sampieri habla de los métodos mixtos como enfoque también. Si es cierto, me puede Sí. aclarar, por favor. Es como les dije, ¿no? Algunos autores toman como sinónimo tipos y enfoque, ¿ya? Y otros autores lo toman como, hablan solamente de tipo o solamente de enfoque, pero en el fondo es lo mismo, es enfoque cualitativo, cuantitativo, pero también hay un enfoque mixto, por eso dije cuando es cual y cuantitativo o cuanticualitativo, que son enfoques, en realidad nunca hay una investigación pura, ¿no? Es con preponderancia cualitativo o con preponderancia cuantitativo, ¿no? Y cuando es con preponderancia tienes dos opciones. Puedes colocar cuantitativo y explicas que la mayor parte es cuantitativo, o puedes colocar mixto, explicando que en qué parte es cuantitativo y en qué parte es cualitativo. Las dos formas son correctas. Ok, gracias, doctor. ¿Está bien? ¿Alguien más, por favor? La ciencia y el conocimiento, particularmente en investigación, es muy flexible, muy abierta. Si ustedes han visto seguramente bibliografía, hasta se contraría, ¿no? Pero por eso mismo, porque cada vez va ampliando el conocimiento, o sea, no es uno más uno, dos, ¿no? Sino es saber justificar y fundamentar. Eso es lo más importante. Y para ello siempre digo yo esto, ustedes saben más que yo, porque yo puedo conocer esta teoría que les estoy explicando, estas 5 láminas, pero el contextuado, el dirigido a su propio tema, solo ustedes conocen más que yo, ¿no? Entonces yo respeto en el contenido, en algunos casos justifico también porque conozco, pero en la mayor parte de los casos siempre digo, no soy todóloga, entonces el contenido siempre ustedes van a ser la mayor parte, ¿no? Entonces estamos ya con el enfoque y hemos hecho los tipos de investigación o enfoques de investigación.
Ahora vamos a pasar un puntito un poquito más complicado, la relación entre los niveles y los enfoques, ¿ya? O los tipos de investigación. Este tipo de relaciones es importante, ¿por qué? Porque nos ha de poder determinar si nuestro objetivo está bien hecho, ¿no? Si realmente tenemos hipótesis, si nuestro planteamiento de problema está bien hecho, ¿no? Para eso nos sirve este cuadrito, ¿no? En este caso, si yo he decidido que la investigación es exploratoria, el enfoque es cualitativo, ¿no? Aquí ya te está dando la respuesta, ¿no? Si he decidido que mi investigación es cualquiera de los otros, descriptivo, relacional, explicativo, predictivo o aplicativo, mi investigación tiene que ser cuantitativa, ¿ya? Y si es cuantitativa, puedo utilizar cualquiera de estos, ¿no? Cualquiera de estos, retrospectiva, longitudinal, analítico y observa, y aquí, experimental, ¿no? Siempre experimental, ¿no? Ya. Entonces, utiliza la estadística como herramienta principal, ¿no? Tenerlo bien claro eso, ¿ya? Ahora, si mi investigación, el tipo de investigación es una investigación pura o es investigación básica, le llaman pura o básica, es decir, estoy haciendo intervención en algo, ¿ya? Eso son investigaciones que pueden ser exploratorio hasta predictivo. Pero la investigación aplicada es un tipo de investigación aplicada también, ¿no? En este caso es la única, ¿ya? La única. Y las demás son investigaciones básicas. Básicas, ¿qué significa? Que están sujetas a intervención, ¿no? Aplicada está sujeto a poner en práctica una teoría, ¿ya? ¿Qué tipo de informaciones se necesita para estas investigaciones? Para las primeras 4 investigaciones, generalmente la información es estática, es decir, no hace ningún movimiento, dice 2 más 2 es 2, hay 5 varones, 10 mujeres, hay este movimiento, hay tantos reprobados y aprobados, ¿no? En vez en las investigaciones predictivas y aplicativas, la información es bastante dinámica porque nunca es exacta, no te da, siempre te habla de posibilidades, ¿no? Y de hipótesis, ¿no? Te plantea muchísimas hipótesis y posibilidades de intervención o posibilidades de resultados también, ¿no? Aquí, ¿no? La pregunta que me hacía hace rato, ¿no? Las investigaciones prospectivas tienen datos primarios y generalmente son experimentales con intervención. Entonces, el tipo de investigación, el nivel de investigación, perdón, ha de ser explicativo, predictivo y aplicativo. En el caso en que los datos sean secundarios, seguramente la investigación retrospectiva, que va a ser las investigaciones son observacionales, sin intervención, son sin experimentos, mejor dicho. Entonces pueden ser exploratorios, descriptivos, relacionales y en algunos casos explicativos, no solo en algunos casos. Aquí tenemos otro tipo de investigación, ¿no? La validez interna y la validez externa. Por ejemplo, las investigaciones exploratorias y descriptivas tienen validez interna. Por ejemplo, yo voy a utilizar una estrategia educativa y voy a aplicar al 3er año de la carrera de odontología. Solo a ese grupo, entonces mis resultados me sirven para ese grupo. Yo no puedo decir como los resultados que han salido en la carrera de odontología 3er año, en todo Bolivia es así. No puedo decir eso,
Por eso que esas investigaciones son descriptivas y exploratorias, porque están determinando un determinado grupo social en un determinado contexto y en un determinado tiempo, ¿no? Cuando las investigaciones tienen validez externa, o sea, son más amplias, se pueden generalizar inclusive cuando son explicativas, predictivas y aplicativas, ¿no? Se pueden predecir, por ejemplo, se puede decir que la relación entre el cigarro y el cáncer, por ejemplo, ¿no? Yo tenía un amigo que falleció hace poco, toda la vida fumando y falleció con cáncer, pero al final el médico le pidió que no deje de fumar porque apenas dejaba de fumar fulminaba, ¿no? Ya no era el momento, por decir, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Las relaciones generalizables permiten investigaciones externas que tienen validez externa, o sea, fuera del contexto del grupo al que yo estoy analizando. Aquí. 3 tipos de investigación pueden manejar hipótesis racionales, o sea, es decir, que requieren fundamentación o fundamentación teórica, como bien les dije. La investigación aplicativa es aplicar una teoría. La predictiva es, en base a una teoría, predecir una situación también. Por eso son hipótesis racionales, ¿no? Porque requieren fundamentación. En vez, las otras 3 primeras utilizan hipótesis empírica. O sea, se supone, pueden ser inclusive caseras, se dice también, ¿no? Estoy suponiendo que va a ser así, ¿no? Pero no estoy racionalizando. De la misma manera, algunas pueden ser inferenciales y otras no inferenciales, ¿no? Inferenciales significa que tienen contrastación de hipótesis y no inferenciales cuando no manejan hipótesis. ¿No? Aquí tenemos una síntesis de lo que les fui explicando hasta ahora. El nivel exploratorio, descriptivo, relacional y explicativo manifiestan información estática, pero al mismo tiempo utilizan la descriptiva es univariado, es una variable, la relacional 2 o más variables, la causalidad, el explicativo es causa y efecto, y el predictivo va a predecir que el aplicativo ha de mejorar la situación, ¿no? Entonces, los verbos para utilizar también pueden ser estos de alguna manera, ¿no? Del explicativo para abajo, no siempre necesitan intervención, porque pueden ser estudios observacionales, necesitan datos primarios o secundarios. Pero aquí del explicativo para arriba, necesariamente los datos tienen que ser primarios, es decir, uno tiene que tomar, uno tiene que buscar, uno tiene que intervenir, ¿no? En la investigación. Y finalmente acá, ¿no? Tenemos una supersíntesis, ¿no? Los niveles de investigación, los verbos que pueden ser utilizados y al mismo tiempo los ejemplos que pueden ser analizados y estudiados acá. En el nivel exploratorio, que busca estimar la prevalencia de caries de niños. ¿Cuántos tienen caries? Nada más, ¿no? Determinar, definir, identificar son los verbos que se pueden utilizar para la redacción de los objetivos generales. No, en el nivel descriptivo, que voy a describir las madres adolescentes y el peso de sus bebés. ¿No? ¿Qué voy a hacer? Verificar, estimar, describir. Relacionar, voy a utilizar estos verbos, medir, asociar, comparar. ¿No? Algunos de los verbos, hay muchísimos otros. En el nivel explicativo, ¿no? Probar, demostrar, evidenciar que la relación entre el cáncer del pulmón y el fumar, ¿no?
Predictivo significa prever, pronosticar, predecir, que cómo paliar la presión arterial, ¿no? Y aplicativo, por ejemplo, una campaña de vacunación es una investigación aplicativa, ¿no? Porque a través de ello voy a calibrar, controlar y supervisar. ¿No? Así tenemos, sé que este es un tema un poquito complejo, ¿no? Y bueno, hasta ahí les explicaría la parte metodológica. No sé si les he complicado, ¿no? Si tienen alguna consulta, por favor. Muy bien. Entonces vamos a hacer ahora, ya como no hay ninguna pregunta, está la presentación. El primer día yo lo puse ya en la plataforma, ¿no? Esta presentación. Eh, Nos vamos a dar media hora para poder analizar el tipo y el nivel de investigación que tiene cada uno. Y me lo van a ir escribiendo acá, ¿ya? En el chat, por favor, ¿ya? En la medida en que vayan analizando y vamos a ir analizando, van a colocar su título de investigación, el título, luego viene el nivel y el tipo de investigación, ¿ya? Todavía no. Bien sería también el objetivo, si logran, ¿no? Transcribir para ver si tiene coherencia, ¿no? Si tiene coherencia y si vamos avanzando un poquito, ¿no? Lo importante es ir avanzando. No digo perfectamente porque nos podemos equivocar y estamos para eso. Yo también puedo equivocar y todos nos podemos equivocar, pero vamos a ir comprendiendo juntos, ¿no? Eso es lo más importante, ¿ya? ¿Les parece bien? ¿Alguna consulta más? Está muy bien, Está doctorita. bien, Buenas noches. profesor. Ya, entonces media hora, ¿está bien? Ya, nos vemos son las 8:20, sería 30, 40, 8:50, ¿no? 8:50, enciendo el micrófono nuevamente, ¿ya? Muy bien, muchas gracias.